Elena miraba fijamente la pantalla de su celular, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. «Tienes derecho a saber la verdad», decía el mensaje que acompañaba al video. En la pantalla, su esposo Javier se besaba apasionadamente con una mujer más joven en lo que parecía ser una habitación de hotel. «No puede ser», murmuró Elena, sintiendo náuseas. Reconoció a la mujer inmediatamente, Daniela Lomelí, la asistente que Javier había contratado hace apenas 8 meses. Elena había conocido a Daniela en la fiesta navideña de la empresa. La recordaba bien, joven, ambiciosa, con una sonrisa que ahora le parecía calculadora. Elena detuvo el video. No necesitaba ver más. 15 años de matrimonio reducidos a una traición en alta definición. Y hoy, precisamente hoy, era su aniversario. La puerta principal se abrió. Javier entró con un ramo de rosas rojas y una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de Elena. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando las flores sobre la mesa. Sin decir palabra, Elena le mostró el teléfono. Javier palideció. «¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué, Javier? ¿Cómo te acuestas con tu asistente?» «El video lo explica todo». «Fue un error, Elena. No significa nada». «¿Un error?». Elena rió amargamente. «¿Cuánto tiempo lleva este error?». Javier se pasó la mano por el cabello, gesto que Elena conocía bien. Lo hacía cuando estaba acorralado. «Un par de meses, quizás». «Quizás». Elena sintió que la rabia reemplazaba al shock inicial. «Ni siquiera sabes cuánto tiempo llevas engañándome». «Has estado tan ocupada con tus casos», contraatacó Javier. «Siempre trabajando hasta tarde, siempre viajando. ¿Qué esperabas?». Elena se quedó sin palabras. ¿La estaba culpando a ella? «Sal de mi vista», dijo finalmente. «Necesito pensar». «Elena, por favor, fuera». Javier tomó su chaqueta y salió dando un portazo. Elena se desplomó en el sofá, las lágrimas finalmente brotando. 15 años juntos, sin hijos, porque ambos acordaron priorizar sus carreras. Ella, abogada especializada en derecho familiar. Él, un exitoso desarrollador inmobiliario. La pareja perfecta de México City. Todo era mentira. Su teléfono sonó. Era Lucía, su hermana. «Elena, ¿estás bien?», llamaba para felicitarlos por su aniversario. La voz de Elena se quebró. «Javier me engaña, Lu». «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». «Su amante me envió un video. Están juntos. Es su asistente. Voy para allá ahora mismo». Mientras esperaba a Lucía, Elena notó una carpeta que sobresalía del maletín de Javier. Nunca había revisado sus cosas, pero ahora la confianza estaba rota. Abrió la carpeta y encontró documentos bancarios, estados de cuenta que no reconocía. Un departamento rentado a nombre de Javier en Polanco. Transferencias regulares a una cuenta que no era la suya. El teléfono vibró con otro mensaje del mismo número desconocido. «Creí que me destruiría, pero en pocos días ella sería la que lloraría». Elena bloqueó el celular justo cuando sonó el timbre. Lucía la abrazó en cuanto abrió la puerta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su hermana después de escuchar toda la historia. Elena miró los documentos financieros esparcidos sobre la mesa. «No lo sé, Lu, pero acabo de descubrir que el engaño es más grande de lo que imaginaba». Mientras su hermana preparaba té en la cocina, Elena observó las fotos enmarcadas que decoraban la sala. Ella y Javier en Cancún, en Europa, en la boda de Lucía. Sonrisas que ahora parecían falsas. «¿Crees que debería confrontarlo con esto?». Elena señaló los documentos. Lucía negó con la cabeza. «No todavía. Necesitas un plan. Siempre dices a tus clientes que no actúen impulsivamente en estos casos». Elena asintió lentamente. Tenía razón. Como abogada había aconsejado a docenas de mujeres traicionadas. Ahora era ella quien necesitaba pensar estratégicamente. «Voy a llamar a Manuel», decidió Elena, refiriéndose a su amigo investigador financiero. «¿El de la universidad? ¿Siguen en contacto?». «Sí. Si Javier está escondiendo dinero, Manuel puede ayudarme a rastrearlo». El celular vibró de nuevo. Esta vez era Javier. «Perdóname. Podemos arreglarlo. Regreso en unas horas». Elena dejó el teléfono sobre la mesa sin responder. «¿Qué crees que quiere esa mujer?»,
preguntó Lucía. ¿Por qué enviarte el video? Elena pensó en la segunda amenaza. En pocos días, ella sería la que lloraría. Quiere que deje a Javier, respondió finalmente. Pero no le voy a dar ese gusto, no todavía. El instinto de abogada de Elena ya estaba tomando control. Si iba a enfrentar esto, lo haría en sus propios términos. No sería la víctima en esta historia. Miró el anillo de bodas en su dedo. 15 años. Quizás esta noche había terminado su matrimonio, pero no sería ella quien lloraría al final. El café estaba casi vacío cuando Elena se encontró con Manuel Herrera 3 días después. Había elegido un lugar lejos de sus círculos habituales para evitar encuentros incómodos. «Te ves bien considerando las circunstancias», comentó Manuel mientras se sentaba frente a ella. «La apariencia es importante ahora», respondió Elena ajustando su impecable traje sastre. «Nadie puede saber que mi matrimonio se desmorona». Manuel asintió, comprensivo. A sus 45 años, era uno de los mejores investigadores financieros de la ciudad y también un amigo leal desde la Facultad de Derecho. «¿Trajiste lo que te pedí?» Elena deslizó una carpeta sobre la mesa. «Todo lo que encontré en casa. Estados de cuenta, documentos de propiedad, registros de transferencias. Hay un departamento en Polanco que no sabía que existía». Manuel examinó rápidamente los documentos. «Esto es solo la punta del iceberg, Elena. Si realmente está desviando fondos, habrá más. Necesito saberlo todo antes de tomar cualquier decisión». «¿Sigue viviendo contigo?» Elena asintió. Regresó esa misma noche disculpándose. Dice que fue un error, que ella no significa nada. ¿Y tú le crees? «Por supuesto que no», respondió Elena con amargura. «Pero él cree que yo sí. Le dije que necesitábamos tiempo para reconstruir la confianza. Mientras tanto, puedo investigar qué está pasando realmente». Manuel la miró con preocupación. «¿Y la otra mujer? ¿Ha vuelto a contactarte?» «Mensajes ocasionales. Insinuaciones. Creo que está frustrada porque no he dejado a Javier. Ten cuidado, Elena. Las personas despechadas son impredecibles». De vuelta en su oficina, Elena revisaba un caso mientras su mente divagaba. El bufete donde trabajaba manejaba principalmente divorcios de alto perfil y disputas familiares. Ironía pura. Ahora ella podría ser su propia clienta. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Cena esta noche? Reservé en ese italiano que te gusta». Elena respondió afirmativamente. Mantener las apariencias era parte de su estrategia. Esa tarde, recibió una llamada de su secretaria. «Licenciada Vázquez, hay una señorita Lomelí que insiste en verla. No tiene cita». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Hazla pasar». Daniela Lomelí entró a la oficina con la confianza de quien se siente en control. A sus 29 años, era atractiva de una manera obvia, con un vestido ajustado que no dejaba mucho a la imaginación. «Señora Ortiz, gracias por recibirme», dijo usando deliberadamente el apellido de Javier. «Es Vázquez. Nunca cambié mi apellido», corrigió Elena fríamente. «¿En qué puedo ayudarte, Daniela?» Daniela pareció momentáneamente desconcertada. Esperaba que ya hubieran hablado con Javier sobre nuestra situación. ¿Nuestra? Él y yo. Lo que viste en el video. Pensé que ya habrías decidido dejarlo». Elena mantuvo su expresión neutral, agradeciendo internamente sus años de experiencia en negociaciones tensas. «Mi matrimonio es asunto mío, Daniela. Si tienes algo específico que tratar conmigo, te escucho. Si no, tengo una reunión en 10 minutos». La joven frunció el ceño. Claramente no había esperado esta reacción. «Javier me prometió que arreglaría las cosas, que estaríamos juntos oficialmente. Entonces quizás deberías hablar con él, no conmigo». Daniela se levantó visiblemente irritada. «Él te dejará eventualmente. Solo estás prolongando lo inevitable». «Que tengas un buen día, Daniela», respondió Elena, volviendo su atención a los documentos en su escritorio. Cuando la puerta se cerró, Elena soltó el aliento que había estado conteniendo. Tomó su celular y fotografió la tarjeta de presentación que Daniela había dejado sobre su escritorio, otro elemento para su archivo creciente. Esa noche, durante la cena, Elena observaba a Javier hablar entusiasmado sobre un nuevo proyecto. Se preguntó cuánto de lo que decía era verdad. ¿Cómo va ese desarrollo en Santa Fe?
preguntó casualmente. Excelente. Los inversionistas están muy contentos con el progreso. Elena asintió, recordando los documentos que había encontrado. Nada mencionaba Santa Fe, pero había referencias a propiedades en Cuernavaca que Javier nunca había mencionado. Hoy vino Daniela a mi oficina, dijo Elena observando cuidadosamente su reacción. Javier casi se atragantó con el vino. ¿Qué? ¿Por qué? Parece que le has prometido cosas, Javier, cosas que involucran dejarnos. Él negó enérgicamente. Está obsesionada. Le dejé claro que lo nuestro terminó, que fue un error, que estoy comprometido contigo y nuestro matrimonio. Entonces, ¿por qué sigue enviándome mensajes? ¿Por qué vino a mi oficina? No lo sé, Elena. Te juro que he cortado todo contacto con ella. Otra mentira. Elena había visto llamadas a Daniela en el registro telefónico que Manuel había obtenido. 2 semanas después, Elena asistió a regañadientes al evento anual de la empresa de Javier. Era un cóctel elegante en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Ella sabía que Daniela estaría allí. «Te ves hermosa», le dijo Javier al verla con su vestido negro. «Gracias», respondió Elena, consciente de las miradas que recibían. La velada transcurría tensa pero cordial, hasta que Elena se encontró cara a cara con Daniela en el baño. «No esperaba verte aquí», dijo Daniela aplicándose el lápiz labial frente al espejo. «Soy la esposa del director. Sería extraño que no viniera». Daniela la miró directamente. «¿Por qué sigues con él? Sabes que no te ama». Elena sonrió ligeramente. «Y a ti sí. Qué curioso que siga durmiendo en casa todas las noches». El rubor que cubrió las mejillas de Daniela le dijo a Elena todo lo que necesitaba saber. Javier estaba jugando con ambas. Esa misma noche, mientras Javier dormía, Elena recibió un mensaje de Manuel. «Tenemos que hablar, encontré algo grande». La oficina de Manuel era austera pero funcional. 3 monitores mostraban gráficos y documentos que Elena apenas podía comprender a primera vista. «¿Recuerdas a Carlos Mendoza?», preguntó Manuel mientras servía café. Elena asintió. Carlos era un importante inversionista en varios proyectos de Javier. «Me contactó ayer», continuó Manuel. «Está preocupado por algunas irregularidades en los últimos reportes financieros de los proyectos de tu esposo». «¿Irregularidades? ¿De qué tipo?». Manuel giró uno de los monitores hacia ella. «Fondos destinados a materiales de construcción que nunca llegaron a las obras. Pagos a contratistas fantasma. Y lo más interesante, una nueva empresa que Javier está formando sin que nadie lo sepa». Elena tomó los documentos, reconociendo la firma de su esposo. «Grupo Inmobiliario Atlántico», leyó en voz alta. «Nunca me habló de esto». «Porque no es solo suya», Manuel señaló otro nombre en los documentos. «Daniela Lomelí figura como socia minoritaria». Elena sintió que le faltaba el aire. ¿Están desviando fondos de los inversionistas para crear su propia empresa? Exactamente. Carlos sospecha, pero no tiene pruebas concretas. Por eso me contactó. Elena pasó la siguiente hora revisando documentos, mientras la magnitud de la traición de Javier se hacía evidente. No solo le había sido infiel emocionalmente, estaba cometiendo fraude y arrastrándola potencialmente a ella a un escándalo legal. «Necesito hablar con Carlos», decidió finalmente. Esa misma tarde, Carlos Mendoza la recibió en un discreto restaurante del centro. A sus 50 y tantos años, era un hombre de negocios respetado con décadas de experiencia en bienes raíces. «Elena, lamento mucho que nos reunamos en estas circunstancias», dijo después de que ordenaron. «Yo también, Carlos. Cuéntame exactamente qué está pasando». Carlos bajó la voz. «Invertí 5 millones en el desarrollo de Cuernavaca. Según los reportes, la obra avanza según lo planeado, pero visité el sitio la semana pasada. Apenas han comenzado la cimentación cuando deberían estar terminando la estructura principal. Has confrontado a Javier. Me dio excusas sobre retrasos con los permisos, pero luego descubrí que ha estado registrando otra empresa y comprando terrenos en Playa del Carmen, con dinero de tus inversiones», completó Elena. Carlos asintió gravemente. «Y no solo mías. Hay al menos 8 inversionistas más involucrados». Elena sintió que la cabeza le daba vueltas. «¿Y Daniela? ¿Qué papel juega ella?».
Según lo que he podido averiguar, Javier le ha prometido la dirección comercial de la nueva empresa. Le ha dicho que cuando todo esté listo, dejará la actual compañía y aparentemente también a ti. Elena mantuvo la compostura a duras penas. Te agradezco esta información, Carlos. Te mantendré informado de cualquier acción que decida tomar. De regreso en casa, Elena encontró a Javier trabajando en su estudio. Durante un momento lo observó desde la puerta, preguntándose cómo este hombre con quien había compartido 15 años de su vida podía haberla traicionado tan completamente. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, sonriendo al verla. «Interesante», respondió ella vagamente. «¿Cómo va el proyecto de Cuernavaca?». «Avanzando bien. Deberíamos poder iniciar preventas el próximo mes». «Otra mentira». Elena asintió como si le creyera. Esa noche, mientras fingía dormir, su teléfono vibró con un mensaje. Era Daniela nuevamente. «Necesitamos hablar urgentemente. Es sobre Javier». Elena decidió responder por primera vez. «Mañana, 5 p.m., Café Río. Ven sola». Al día siguiente, Elena llegó temprano al café. Eligió una mesa en el fondo, desde donde podía ver la entrada. Cuando Daniela entró, notó de inmediato que algo había cambiado. Su habitual confianza había sido reemplazada por una expresión de angustia. «Gracias por venir», dijo Daniela sentándose frente a ella. «¿De qué querías hablar?», le preguntó Elena directamente. Daniela respiró profundo. «Estoy embarazada». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Una cosa era saber de la infidelidad, otra muy distinta enfrentar sus consecuencias físicas. «¿Javier lo sabe?». «Se lo dije ayer». Daniela sonrió amargamente. «¿Sabes lo que me dijo?». «Que lo solucionara. Que no era buen momento, que no podía arriesgar todo por un error». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Daniela. «Me prometió que dejaría todo por mí, su empresa, sus socios, a ti. Me dijo que solo estaba esperando el momento adecuado, que nos iríamos juntos a Playa del Carmen a comenzar nuestra nueva vida. Con la empresa que están formando con dinero robado», completó Elena. Daniela la miró sorprendida. «¿Lo sabes? Sé más de lo que crees. Lo que no entiendo es por qué me enviaste ese video. ¿Qué esperabas lograr?». Daniela secó sus lágrimas. «Pensé que si lo dejabas, él finalmente cumpliría su promesa de estar conmigo oficialmente, que nos mudaríamos juntos, como había dicho. Pero ahora que estoy embarazada, solo quiere deshacerse de mí». Elena sintió una inesperada compasión por la mujer frente a ella. Ambas habían sido manipuladas por el mismo hombre. «¿Qué piensas hacer con el embarazo?». «No lo sé», confesó Daniela, «pero no haré lo que él quiere. No esta vez». Elena tomó una decisión en ese momento. «Daniela, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Javier nos ha mentido a las dos, pero juntas podemos detenerlo. ¿Qué propones?». «Necesito toda la información que tengas sobre el Grupo Inmobiliario Atlántico, contratos, planes, comunicaciones, todo. A cambio, puedo ayudarte con tu situación». Daniela la miró escépticamente. «¿Por qué me ayudarías después de lo que hice?». «No lo hago por ti», respondió Elena con franqueza. «Lo hago por justicia. Y porque ninguna de nosotras merece ser tratada así». Cuando salieron del café, algo había cambiado entre ellas. No eran amigas, quizás nunca lo serían, pero ahora compartían un propósito común. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena recibió un correo de Daniela con documentos adjuntos. La pieza final que necesitaba para completar el rompecabezas de la traición de su esposo. El Café Colibri estaba casi vacío cuando Elena llegó para su segunda reunión con Daniela. Había elegido deliberadamente un lugar alejado de sus círculos sociales habituales. No podía arriesgarse a que alguien las viera juntas. No todavía. Daniela ya estaba allí, removiendo distraídamente un té que parecía haberse enfriado. Levantó la vista cuando Elena se sentó frente a ella. «Revisé todos los documentos que me enviaste», dijo Elena sin preámbulos. «Son suficientes para iniciar una investigación formal». «¿Vas a denunciarlo?», preguntó Daniela, bajando la voz. «Eventualmente. Pero primero necesito protegerme legalmente, y tú también deberías hacerlo». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. La situación era surrealista, la esposa y la amante planeando juntas contra el hombre que las había engañado a ambas.
Nunca pensé que terminaríamos así, comentó finalmente Daniela con una risa amarga. ¿Sabes qué me dijo cuando lo conocí? Que su matrimonio era solo una fachada, que tú estabas obsesionada con tu carrera y apenas se veían. Elena sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Clásico. A mí me dijo que tú eras solo una aventura sin importancia, que estabas obsesionada con él. ¿Cómo pude ser tan estúpida?, murmuró Daniela. No fuiste estúpida. Javier es manipulador y convincente. Es lo que lo hace buen vendedor y buen mentiroso. El mesero trajo café para Elena. Cuando se alejó, ella sacó una carpeta de su maletín. Necesito que firmes esto. Es una declaración detallando todo lo que sabes sobre los fondos desviados y la nueva empresa. Daniela revisó el documento con desconfianza. ¿Qué garantía tengo de que no usarás esto solo para salvarte tú? Ninguna, respondió Elena con franqueza. Pero piénsalo, si solo quisiera salvarme, bastaría con divorciarme alegando tu embarazo. No necesitaría nada más. Entonces, ¿por qué haces esto? Elena tomó un sorbo de café antes de responder. Porque lo que Javier está haciendo no solo nos afecta a nosotras. Hay inversionistas que perderán millones, empleados que podrían quedarse sin trabajo cuando el fraude salga a la luz, familias enteras. Daniela asintió lentamente y tomó el bolígrafo que Elena le ofrecía. ¿Qué pasará cuando firme esto? Lo guardaré hasta que esté lista para presentar la demanda de divorcio. Entonces, entregaré copias a los inversionistas afectados y a las autoridades. ¿Y qué hay de mí? ¿Del bebé? La pregunta quedó flotando entre ellas. Elena no tenía obligación de ayudar a la mujer que había intentado destruir su matrimonio, pero algo había cambiado desde aquel primer mensaje con el video. Tengo un amigo ginecólogo, dijo finalmente. Discreto y muy profesional. Puedo darte su contacto. Gracias, murmuró Daniela sorprendida por el gesto. Y cuando todo esto termine, puedo recomendarte con algunos contactos para trabajo. Tienes experiencia en desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Sí. Antes de trabajar con Javier estuve en Grupo Riva por 3 años. Bien. Tengo una amiga en Construmex que podría necesitar a alguien con tu perfil. Daniela la miró fijamente. ¿Por qué me ayudas después de lo que hice? Elena suspiró. No lo hago por ti. Lo hago porque es lo correcto. Y porque ese bebé no tiene la culpa de nada. Mientras salían del café, Elena recibió una llamada de Manuel. Tenemos un problema, dijo él sin saludar. Javier está comenzando a mover activos. Creo que sospecha algo. ¿Qué tipo de activos? Ha vaciado 2 cuentas en las últimas 48 horas y hay movimientos en las propiedades de Cuernavaca. Elena miró a Daniela, que esperaba junto al taxi. Necesitamos acelerar el plan. ¿Puedes reunirte conmigo esta tarde? A las 5 en mi oficina. Cuando Elena llegó a casa esa noche, encontró a Javier revisando papeles en el estudio. Se veía tenso, preocupado. ¿Todo bien?, preguntó Elena con fingida inocencia. Carlos Mendoza me llamó hoy, respondió él sin levantar la vista. Dice que quiere retirar su inversión del proyecto de Cuernavaca. Elena mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón se aceleró. ¿Te dijo por qué? Aparentemente tiene dudas sobre la gestión financiera del proyecto. Javier la miró directamente. ¿Sabes algo de esto? ¿Por qué sabría yo algo? Apenas me cuentas sobre tus negocios últimamente. Javier pareció relajarse ligeramente. Perdón, estoy estresado. Carlos no es el único. Otros 2 inversionistas han hecho preguntas similares. Alguien está sembrando dudas. Quizás deberías mostrarles los libros contables, sugirió Elena. Si todo está en orden, no tienes nada que temer. La expresión de Javier se endureció por un instante antes de recuperar su habitual sonrisa confiada. Por supuesto, ya programé una reunión para la próxima semana. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena revisó la declaración firmada por Daniela. Las pruebas estaban todas allí. Correos electrónicos, transferencias, contratos falsificados. Suficiente para hundir a Javier. Recordó cuando lo conoció, 15 años atrás. Su entusiasmo, su ambición, su aparente integridad. ¿En qué momento ese hombre se había convertido en este estafador dispuesto a sacrificar a cualquiera por dinero? Su teléfono vibró con un mensaje de Daniela. Estoy sangrando. Voy al hospital. Elena dudó un momento. No era su responsabilidad,
No tenían ninguna relación real más allá de su alianza circunstancial. ¿A cuál hospital vas? Te alcanzo allí, respondió finalmente. Dejó una nota diciendo que tenía una emergencia con un cliente y salió silenciosamente. Cuando llegó al hospital, encontró a Daniela en una sala de espera, pálida y asustada. El doctor dice que podría ser solo un susto, explicó Daniela, pero tengo que quedarme en observación. ¿Necesitas algo? ¿Alguien a quien llamar? Daniela negó con la cabeza. No tengo familia en la ciudad y mis amigas... Bueno, no quiero explicar esta situación. Elena se sentó a su lado, sorprendida de sí misma por estar allí. ¿Le avisaste a Javier? Una risa amarga escapó de los labios de Daniela. ¿Para qué? ¿Para que me sugiera nuevamente que solucione el problema? No, gracias. Un médico se acercó con los resultados. Todo parece estar bien, señorita Lomelí. Fue una pequeña amenaza, pero el embarazo continúa. Necesita reposo absoluto por una semana. Cuando el médico se alejó, Daniela miró a Elena con ojos llorosos. ¿Qué voy a hacer? No puedo faltar al trabajo una semana. Javier preguntará, y no puedo decirle la verdad. Elena tomó una decisión impulsiva. Yo me encargaré de eso. Mañana hablaré con él. Le diré que uno de mis clientes necesita asesoría contable y te recomendé, que estarás trabajando conmigo esta semana. Daniela la miró con asombro. ¿Harías eso por mí? Por ti no, aclaró Elena. Por ese bebé que no pidió nacer en medio de este desastre. Mientras conducía de regreso a casa en la madrugada, Elena se preguntó en qué momento su vida se había convertido en esta complicada red de mentiras y alianzas improbables. En unas semanas había pasado de ser una exitosa abogada con un matrimonio aparentemente sólido a conspirar con la amante embarazada de su esposo para exponerlo por fraude. Pero una cosa estaba clara, ya no había vuelta atrás. El despacho de abogados Mendoza y Asociados estaba ubicado en uno de los edificios más elegantes de Reforma. Elena había elegido a Ricardo Mendoza, sin relación con Carlos, precisamente porque no tenía ninguna conexión con Javier. Necesitaba un abogado especialista en divorcios que fuera completamente imparcial. Con estas pruebas podemos asegurar que salgas del matrimonio sin ninguna responsabilidad por los fraudes de tu marido, explicó Ricardo después de revisar los documentos. Pero debemos actuar rápido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si lo que dices es cierto y ya está moviendo activos días, quizás horas antes de que oculte todo. Elena asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Era el momento de la verdad. Hágalo. Presente la demanda hoy mismo. Mientras firmaba los documentos, Elena recordó su boda 15 años atrás. Había estado tan segura entonces, tan convencida de que construirían una vida perfecta juntos. Qué ingenua había sido. Al salir del despacho, llamó a Manuel. Ya está hecho. Prepárate para entregar el informe a Carlos y los demás inversionistas mañana a primera hora. ¿Estás segura, Elena? Una vez que esto salga a la luz, estoy segura. No puedo seguir siendo cómplice de sus mentiras. Esa tarde, Elena regresó a casa más temprano que de costumbre. Necesitaba enfrentar a Javier antes de que los documentos legales llegaran. Lo encontró en el jardín, hablando acaloradamente por teléfono. Me importa un carajo lo que diga Mendoza, que revise los documentos que le enviamos. Javier se giró y vio a Elena. Te llamo después. ¿Problemas?, preguntó ella con falsa inocencia. Nada que no pueda manejar, respondió él, intentando sonreír. ¿Qué haces en casa tan temprano? Necesitamos hablar, Javier. Algo en su tono debió alertarlo porque su expresión cambió instantáneamente. ¿Sobre qué? Sobre el fraude que estás cometiendo, sobre el dinero que has estado desviando, sobre Grupo Inmobiliario Atlántico. El color abandonó el rostro de Javier. No sé de qué hablas. Por favor, no me insultes. Elena cruzó los brazos. Lo sé todo. Los fondos desviados, las propiedades en Playa del Carmen, la empresa fantasma que has estado formando con Daniela. Javier se acercó, cambiando de estrategia. Elena, puedo explicarlo. No es como piensas. Es una reestructuración perfectamente legal para optimizar impuestos. También es perfectamente legal prometerle a tu amante embarazada que la convertirás en socia con dinero robado. Eso lo detuvo en seco.
¿Cómo? Sus ojos se entrecerraron. Has estado hablando con Daniela. He hecho más que hablar. He recopilado pruebas, Javier. Documentos, transferencias, correos, todo. La fachada de Javier se desmoronó completamente. ¿Qué has hecho, Elena? Lo que debí hacer desde el principio. Acabo de presentar una demanda de divorcio. Y mañana tus inversionistas recibirán un informe detallado de tus actividades fraudulentas. Javier palideció aún más. No puedes hacer eso. Nos destruirás a los dos. A ti, tal vez. Yo estoy legalmente protegida. ¿Y qué crees que pasará cuando todo salga a la luz? Javier cambió a un tono amenazante. ¿Piensas que tus clientes querrán ser representados por la esposa de un estafador? Tu reputación quedará manchada por asociación. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr, respondió Elena con firmeza. Prefiero enfrentar eso que seguir viviendo esta mentira. Javier comenzó a caminar nerviosamente por el jardín. Podemos arreglarlo, dijo finalmente. Detén todo esto y te compensaré generosamente. La mitad de todo. Incluso puedo firmar la casa a tu nombre. No se trata de dinero, Javier. Entonces, ¿de qué? ¿De venganza porque me acosté con Daniela? Por Dios, Elena, fue solo sexo. Elena lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Se trata de integridad, algo que claramente no comprendes. Javier cambió de táctica nuevamente, su voz suavizándose. Piensa en todo lo que hemos construido juntos. 15 años, Elena. ¿Vas a tirar todo por la borda? Tú lo tiraste cuando decidiste mentirme, engañarme y robar. El teléfono de Javier sonó. Él miró la pantalla y su expresión se endureció. Es Daniela. ¿Coincidencia? Contéstale, sugirió Elena. Quizás quiera discutir el futuro de tu hijo. Javier la miró con odio antes de atender la llamada. ¿Qué quieres? Escuchó Elena que decía. ¿Tú también? Maldita sea, ¿qué les dijiste a ti y a mi esposa? Mientras Javier continuaba su acalorada conversación, Elena entró a la casa. Ya no había nada más que decir. Esa noche, Javier no regresó a casa. A la mañana siguiente, cuando Elena llegó a su oficina, encontró varios mensajes de Manuel. Los inversionistas recibieron el informe, le dijo cuando logró comunicarse con él. Carlos Mendoza ya presentó una denuncia formal. Otros 2 están preparando las suyas. ¿Y Javier? Intentó volar a Cancún esta mañana. Lo detuvieron en el aeropuerto. Elena cerró los ojos, asimilando la noticia. A pesar de todo, una parte de ella sentía dolor por lo que estaba sucediendo. Su secretaria interrumpió sus pensamientos. Licenciada Vázquez, tiene una llamada de la señorita Lomelí. Dice que es urgente. Pásamela. ¿Ya te enteraste? Preguntó Daniela sin preámbulos. Sí, lo detuvieron intentando salir del país. Vino a mi departamento anoche. Estaba furioso, me acusó de conspirar contigo. Elena se alarmó. Te hizo daño. No físicamente, pero me amenazó. Dijo que me hundiría con él, que le diría a todos que yo estaba involucrada en el fraude. Tengo tu declaración firmada, Daniela. Eso te protege. Eso espero. Daniela sonaba insegura. Los reporteros ya comenzaron a llamar. Alguien filtró la historia a la prensa. Elena miró por la ventana de su oficina. En la recepción, su secretaria intentaba mantener a raya a varios periodistas que acababan de llegar. Mantente tranquila. No hables con la prensa. Te llamaré más tarde. Las siguientes semanas fueron un torbellino. El escándalo ocupó los titulares de los periódicos financieros. Fraude millonario en desarrolladora Ortiz. Inversionistas estafados exigen justicia. La detención de Javier solo aumentó la cobertura mediática. Elena enfrentó la situación con la dignidad que la caracterizaba. Cuando los reporteros la abordaban, se limitaba a decir que estaba cooperando plenamente con las autoridades y que ella también había sido víctima del engaño de su esposo. Un mes después de la detención de Javier, Elena recibió una llamada de la prisión. «Necesito verte», dijo él, su voz apenas reconocible. Contra su mejor juicio, Elena accedió a visitarlo. El Javier que encontró en la sala de visitas era apenas una sombra del hombre confiado que había conocido. Demacrado, con ojeras profundas y el uniforme gris de la prisión, parecía haber envejecido años en semanas. «Te ves bien», dijo él después de un incómodo silencio. «Las fotos en los periódicos no te hacen justicia. ¿Para qué querías verme, Javier?» Él se inclinó hacia adelante.
Puedo darte nombres, personas importantes involucradas en esquemas mucho más grandes que el mío, información que las autoridades valorarían. ¿A cambio de qué? De tu ayuda. Una palabra tuya diciendo que no sabías nada, que te enteraste recientemente, podría reducir mi sentencia. Elena lo miró fijamente. Después de todo lo que has hecho, ¿esperas que te ayude? 15 años, Elena. Eso debe significar algo. Significaba todo para mí, hasta que decidiste que no era suficiente. Se levantó para irse, pero Javier la detuvo con sus siguientes palabras. ¿Y qué hay de Daniela, de mi hijo? ¿También los has abandonado ahora que ya no te son útiles? Elena se giró lentamente. A diferencia de ti, yo cumplo mis promesas. Daniela está bien. Tu hijo también lo estará. Cuando salió de la prisión, Elena respiró profundamente el aire fresco. Un capítulo de su vida estaba cerrándose definitivamente, pero otro, inesperado y complejo, apenas comenzaba. Un año había pasado desde que el escándalo de Javier Ortiz sacudiera los círculos empresariales de México City. El sol de mayo iluminaba el nuevo despacho de Elena Vázquez en Polanco, donde un letrero discreto pero elegante anunciaba Vázquez & Asociados, especialistas en derecho familiar y fraude financiero. Elena revisaba un expediente cuando su asistente anunció una visita. La señorita Lomelí está aquí. Hazla pasar, por favor. Daniela entró con un bebé en brazos. A sus 7 meses, Mateo era un niño saludable, con los mismos ojos oscuros de su padre. Perdona la visita sin aviso, se disculpó Daniela. Estábamos cerca y pensé en pasar a agradecerte personalmente la recomendación. Me aceptaron en Grupo Miranda. Elena sonrió cerrando el expediente. Me alegra escuchar eso. Fernando Miranda es un buen hombre, valorará tu experiencia. Es un cambio enorme después de trabajar en esa cafetería estos meses. Daniela acomodó a Mateo en su regazo. Puedo invitarte un café para celebrar. 20 minutos después, sentadas en la terraza de un café cercano, Elena observaba a Daniela interactuar con su hijo. La transformación era notable. La joven ambiciosa y calculadora se había convertido en una madre dedicada que luchaba por reconstruir su vida. ¿Has sabido algo de Javier?, preguntó Daniela finalmente. Su juicio continúa. Sus abogados siguen presentando recursos, pero las pruebas son contundentes. ¿Crees que salga pronto? Elena negó con la cabeza. No. Demasiadas personas perdieron demasiado dinero. Un silencio cómodo se instaló entre ellas. No eran amigas, exactamente, pero compartían un vínculo que pocas personas podrían entender. ¿Y tú cómo estás?, preguntó Daniela. Te ves bien, el nuevo despacho parece ir viento en popa. No puedo quejarme. Resulta que mi experiencia personal me dio cierta notoriedad en casos similares. Elena no mencionó las noches de insomnio, las dudas ocasionales, los momentos en que se preguntaba si podría haber hecho las cosas de otra manera. Algunas heridas seguían sanando. Nunca imaginé que terminaríamos así, reflexionó Daniela, acariciando la cabeza de Mateo. Cuando te envié ese video, querías destruirme, completó Elena sin rencor. Lo entiendo, creíste lo que él te dijo. Me avergüenzo de eso ahora. No deberías. Ambas fuimos manipuladas por el mismo hombre. Cuando se despidieron, Elena sintió una extraña sensación de cierre. Un capítulo completo de su vida había terminado, y aunque el proceso había sido doloroso, el resultado no era tan terrible como había temido. De regreso en su oficina, su asistente le entregó un sobre. Llegó esto de la Penitenciaría Federal. Elena lo abrió con cautela. Era una carta de Javier, escrita a mano. Elena, mis abogados me dicen que me enfrentaré a una sentencia de al menos 10 años. Antes de que esto se formalice, quiero ofrecerte información que podría interesarte. No solo por mí, sino por justicia. No estaba solo en esto. Hay nombres importantes involucrados. Santiago Vega, Mauricio Fuentes, Gabriel Lozano. Tienen operaciones similares pero a mayor escala. Tengo pruebas. Por favor, visítame una última vez, Javier. Elena releyó la carta. Santiago Vega era uno de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos del país. Mauricio Fuentes, un prominente banquero. Gabriel Lozano, un funcionario de alto nivel en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Su teléfono sonó. Era Manuel.
¿Leíste mi mensaje?, preguntó él sin saludar. Acabo de recibir una carta de Javier mencionando nombres. ¿Es sobre eso? Exactamente. Hay rumores de una investigación mucho más grande que incluye a Vega y otros peces gordos. Si Javier tiene pruebas reales, podría negociar una reducción de sentencia, completó Elena. ¿Vas a verlo? Elena miró por la ventana. El edificio de oficinas frente al suyo reflejaba la luz del atardecer, creando un efecto dorado sobre la ciudad. Creo que debo hacerlo, no por él, sino por todas las personas que podrían estar siendo estafadas por estos individuos. 2 días después, Elena volvió a la sala de visitas de la penitenciaría. Javier parecía más compuesto que en su último encuentro. Había recuperado algo de peso y sus ojos mostraban un brillo calculador que ella conocía bien. «Sabía que vendrías», dijo él cuando se sentó frente a ella. «No estoy aquí por ti. Estoy aquí porque mencionaste nombres que me interesan profesionalmente». Javier sonrió ligeramente. «Siempre tan directa. Es una de las cosas que extraño de ti». «Los nombres, Javier. ¿Qué sabes de ellos? Primero quiero tu palabra de que me ayudarás a negociar con la fiscalía si la información resulta valiosa». Elena lo miró fijamente. «Puedo hablar con el fiscal. Explicar que has cooperado voluntariamente. No puedo prometer más que eso». Javier pareció considerar sus opciones antes de asentir. Santiago Vega ha estado lavando dinero a través de sus desarrollos turísticos durante años. Mauricio Fuentes facilita las transferencias internacionales. Gabriel Lozano garantiza que los permisos y trámites pasen sin problemas. ¿Tienes pruebas o solo rumores? Javier se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tengo documentos, grabaciones, transferencias. Todo está en una caja de seguridad. Solo yo y mi abogado sabemos de su existencia. ¿Por qué no se lo has dicho a la fiscalía directamente? Porque necesito garantías antes de entregarla. Estas personas son peligrosas, Elena, y tienen conexiones en todas partes. Elena estudió el rostro de su exmarido, buscando señales de manipulación. Parecía genuinamente preocupado. ¿Dónde está esta caja? Mi abogado tiene las instrucciones. Si accedes a ayudarme, él te dará acceso. Elena se levantó. Hablaré con el fiscal López. No puedo prometer nada, pero si la información es tan valiosa como dices, imagino que estarán dispuestos a negociar. Cuando estaba por salir, Javier la llamó. Elena, una cosa más. ¿Cómo está mi hijo? Ella se detuvo, sorprendida por la pregunta. Está bien, es un niño sano. ¿Le has dicho a Daniela que pregunté por él? No creo que le interese saberlo. Javier asintió lentamente. Tal vez algún día, cuando todo esto termine. No hagas esto, Javier, lo interrumpió Elena. No finjas que de repente te importa el niño que querías que Daniela solucionara. Concentrémonos en el asunto que nos ocupa. Una semana después, Elena se reunió con el fiscal López y 2 agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Les presentó la información que había obtenido de la caja de seguridad de Javier. Documentos, registros de llamadas, transferencias bancarias y memorias USB con grabaciones. Si esto se confirma, dijo López después de revisar el material, estaríamos ante uno de los casos de corrupción inmobiliaria más grandes de los últimos años. ¿Y Javier?, preguntó Elena. Él proporcionó esta información voluntariamente. Hablaré con el juez. No puedo prometer una exoneración, pero ciertamente esto será considerado favorablemente en su sentencia. Al salir de la fiscalía, Elena recibió un mensaje de Daniela. Mateo dio sus primeros pasos hoy. Pensé que querrías saberlo. Elena sonrió. Era extraño cómo la vida daba vueltas. Un año atrás, cuando recibió aquel video, jamás habría imaginado que terminaría teniendo una relación casi amistosa con la amante de su esposo, o que ayudaría a Javier una última vez. Esa noche, mientras trabajaba en un nuevo caso, Elena reflexionó sobre su transformación. El dolor y la traición la habían obligado a redescubrir su fuerza, a establecer límites claros, a valorar su propia integridad por encima de las apariencias. Su teléfono sonó. Era Manuel. Acabo de ver las noticias. Han detenido a Santiago Vega. La información de Javier era real. Lo sé. El fiscal me llamó hace una hora. ¿Cómo te sientes?
Elena miró por la ventana de su nuevo apartamento. La ciudad se extendía ante ella llena de luces y posibilidades. En paz, creo. Por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz. La terraza del apartamento de Elena en Las Lomas ofrecía una vista espectacular del atardecer sobre Ciudad de México. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, mientras los últimos rayos del sol teñían de naranja los edificios. Elena acomodó las copas de vino sobre la mesa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que organizó una reunión en su casa, pero esta ocasión lo merecía. La revista jurídica mexicana la había nombrado abogada del año por su trabajo en casos de fraude financiero relacionados con divorcios. El timbre sonó. Lucía, su hermana, fue la primera en llegar. «Felicidades otra vez», exclamó abrazándola efusivamente. «Siempre supe que saldrías adelante». Manuel llegó poco después, seguido por Carlos Mendoza y algunos colegas del bufete. La terraza se fue llenando gradualmente de conversaciones y risas. «Disculpa la tardanza», dijo una voz familiar. Elena se giró para encontrarse con Daniela, elegante en un vestido azul marino, con la pequeña Sofía de su mano. La niña, de 3 años, tenía el cabello oscuro de su padre, pero la sonrisa de su madre. «Me alegra que pudieran venir», respondió Elena agachándose para saludar a la pequeña. «Hola, Sofía. Tengo unos libros para colorear en la mesa del rincón. ¿Quieres verlos?» La niña asintió tímidamente y se dirigió hacia donde Elena le había indicado. «Está enorme», comentó Elena, «y cada día más curiosa», añadió Daniela con una mezcla de orgullo y cansancio. «Felicidades por el reconocimiento, te lo mereces». Su relación, que había comenzado de la manera más improbable, se había transformado con los años en algo parecido a la amistad. No era una amistad convencional, por supuesto. Estaba construida sobre cimientos de dolor compartido, traición y, eventualmente, respeto mutuo. «¿Cómo va el trabajo en Grupo Miranda?», preguntó Elena mientras servía vino para ambas. «Muy bien. Fernando me ascendió a directora de proyectos el mes pasado. No me sorprende. Siempre dijiste que eras buena en tu trabajo». Daniela sonrió ante el recuerdo implícito de sus primeros encuentros hostiles. «La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Quien me hubiera dicho hace 3 años que estaría aquí, celebrando tu éxito». La conversación fue interrumpida por la llegada de la secretaria de Elena. «Disculpe, licenciada, tiene una llamada. Dice que es urgente». Elena se disculpó y entró al apartamento. Cuando regresó minutos después, su expresión había cambiado. «¿Todo bien?», preguntó Daniela. «Que era el abogado de Javier», respondió Elena en voz baja. «Le concedieron la libertad condicional. Saldrá en 2 semanas». Un silencio se instaló entre ellas. A pesar de que la sentencia había sido reducida considerablemente gracias a su cooperación en el caso Vega, Javier había cumplido casi 3 años en prisión. «¿Te contactó?», preguntó Elena finalmente. Daniela negó con la cabeza. «No». «¿A ti?». «Solo a través de su abogado, por asuntos del divorcio. Nunca directamente». Miraron hacia donde Sofía jugaba, ajena a la conversación sobre el hombre que era su padre biológico, pero que nunca había conocido. «¿Crees que intentará verla?», preguntó Daniela, la preocupación evidente en su voz. «No lo sé. Ha preguntado por ella ocasionalmente, pero nunca ha pedido formalmente visitarla. No sé qué haría si apareciera de repente queriendo jugar al papá después de todo este tiempo». Elena puso una mano reconfortante sobre el brazo de Daniela. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, si llega». La fiesta continuó mientras la noche caía sobre la ciudad. Entre brindis y felicitaciones, Elena observaba a sus invitados. Su vida había cambiado completamente en estos 3 años. Había perdido un matrimonio, pero había ganado independencia, reconocimiento profesional y, sorprendentemente, algunas relaciones genuinas que nunca habría imaginado. Cerca de la medianoche, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Elena recibió una notificación en su teléfono. Era un correo electrónico de una dirección que no reconoció inmediatamente. Al abrirlo, sintió que el tiempo se detenía. «Elena, sé que probablemente ya te han informado sobre mi próxima liberación. Quería escribirte personalmente para agradecerte. Sin tu intervención,
mi sentencia habría sido mucho más larga. He tenido mucho tiempo para pensar en estos años, en lo que hice mal, que fue prácticamente todo, en lo que perdí por ambición y estupidez. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que, gracias a ti, muchas personas obtuvieron justicia, incluidas tú y Daniela. Me iré a Monterrey cuando salga. Mi hermano me ofreció trabajo en su empresa. Un nuevo comienzo, lejos de todo esto. Sé que Daniela y mi hija están bien. Me alegra saberlo. No intentaré contactarlas a menos que algún día Daniela considere que es apropiado que conozca a Sofía. Respetaré su decisión cualquiera que sea. Te deseo lo mejor, Elena. De verdad, Javier. Elena releyó el mensaje varias veces, buscando el truco, la manipulación oculta, pero no parecía haberla. Quizás la prisión realmente había cambiado a Javier, o quizás simplemente había aprendido a escribir mejores mentiras. Decidió no responder, al menos no inmediatamente. Algunas heridas, aunque ya no dolían como antes, era mejor no volver a tocarlas. ¿Todo bien?, preguntó Lucía acercándose con 2 copas de vino. Te quedaste muy seria de repente. Elena guardó el teléfono y sonrió a su hermana. Todo perfecto. Solo pensaba en lo mucho que ha cambiado mi vida desde aquel día. ¿Te arrepientes de algo? Elena miró hacia la terraza, donde Daniela recogía los crayones que Sofía había esparcido por la mesa. Pensó en los clientes a los que había ayudado gracias a su propia experiencia, en cómo había redescubierto su fortaleza cuando más la necesitaba. Ni un segundo, respondió sinceramente. Cada decisión me trajo hasta aquí. Cuando todos se fueron, Elena permaneció sola en la terraza, contemplando la ciudad iluminada. El mensaje de Javier flotaba en su mente, pero ya no con la carga emocional que habría tenido años atrás. Su teléfono vibró con un último mensaje de la noche. Era de Daniela. Gracias por invitarnos. Sofía no ha dejado de hablar de la casa con vista a todas las luces. Buenas noches, Elena. Elena sonrió. Si alguien le hubiera dicho el día que recibió aquel video que terminaría así, jamás lo habría creído. La amante que intentó destruirla se había convertido en una aliada inesperada. El hombre que las traicionó a ambas las había unido involuntariamente. Y ella, que pensó que su vida se derrumbaba, había construido algo más fuerte sobre las ruinas. Mientras apagaba las luces de la terraza, Elena pensó en lo irónico del título del reportaje que la revista había publicado sobre ella. De víctima a defensora. Cómo Elena Vázquez transformó su dolor en justicia. Víctima. Nunca se había sentido así, ni siquiera en los peores momentos. Había sido traicionada, sí, engañada, sin duda, pero nunca una víctima pasiva de sus circunstancias. Al final, lo que Daniela había pretendido usar para destruirla se había convertido en el catalizador de su transformación. La verdad, por dolorosa que fuera, la había liberado. Y esa quizás era la victoria más dulce de todas.